Por eso hemos invitado al analista político, abogado y hombre que ha pertenecido a las investigaciones de la vida militar y de policía, el doctor Andrés Úsuga. Bienvenido a los micrófonos de Radio Red de RCN. Doctor Juan Fernando, un gran saludo para ti, para toda tu mesa de trabajo y para todos los oyentes a esta hora en todas partes del mundo. Bueno, doctor Úsuga, es que mucho se ha hablado que hay personajes que están moviendo las bases de la policía para que paren, para que no protejan la ciudadanía, para que no hagan su obligación constitucional, que es la de cuidar la vida, bienes y honra de los ciudadanos. ¿Qué es lo que verdaderamente está sucediendo y si puede haber un paro de la base policial en Colombia? Bueno, yo te agradezco mucho por preguntarme eso porque vienen rodando, como ustedes bien saben, infoxicaciones, le digo yo a eso, o sea, informaciones tóxicas para degradar o para lograr que se baje la moral de las tropas en este momento y de tropas tan importantes como son la policía por parte de ciertos grupos que han estado diseñados muy cuidadosamente por parte de algunas organizaciones políticas como el ex senador y el gobernador de Nariño, el señor Camilo Romero, como el señor Alexander López, que fíjate tú qué curioso, han tenido familiares al interior de la fuerza pública y que también habrá que decirlo, personajes de la policía, personajes en el ejército que no tuvieron un muy buen desempeño al interior de las instituciones y salieron de forma, ¿cómo decirlo?, de forma no muy ortodoxa de las instituciones, salen con estos resentimientos y se han venido prestando para difundir mensajes por medio de las redes sociales que son tan efectivas al interior de las fuerzas militares y de policía, por cuanto el espíritu del cuerpo pues es muy grande, y para denigrar de las instituciones, para denigrar de los mandos, para denigrar de los principios de obediencia, de los principios de autoridad sobre el resto de las tropas, y eso le viene haciendo mucho daño a la gente. Eso te lo puedo decir con nombres propios, pues ahí viene algo más o menos de 2-3 años atrás, donde también se observa que ha sido una estrategia más por parte de grupos como la Colombia Humana, inclusive en la campaña presidencial de 2018, de dividir a la fuerza pública entre las tropas y los oficiales, como decirlo así, como entre los ricos y los pobres, que no es cierto, pero que ellos intentan siempre, incluso ayer en la intervención del senador Gustavo Petro, en la moción de censura al señor ministro de Defensa, vuelve y lo reitera, intentando dividir a la fuerza pública entre buenos y malos, entre ricos y pobres, que es una estrategia pues bastante utilizada por parte de la izquierda en Latinoamérica. No, sin duda, ayer escuchamos un llamado a las bases de la policía y un abrazo solidario por parte del señor que comanda ese grupo político, más su amigo Gustavo Bolívar, en fin. Yo le hago una pregunta sobre ese mismo tema, doctor Usuga. ¿Es posible constitucionalmente que la policía de base haga un paro? No es posible, ya que es un servicio no solamente esencial, sino que adicionalmente, en el artículo 19 de la Constitución, se le tiene prohibido a toda la fuerza pública el deliberar y hacer paro, hacer huelga, que no es lo mismo, pero que lo han venido confundiendo durante muchísimo tiempo, el paro, la huelga, hacer manifestaciones públicas de rechazo. Todas estas derechos, todos estos principios que están considerados para el resto de la población civil, están prohibidos expresamente en el artículo 219 de la Constitución Política de Colombia, y de hecho no solamente desde la Constitución Política de Colombia del 91, desde la del 86, siempre lo han tenido prohibido, y creo que es muy sano, porque
pues imagínese el escenario tan dantesco, personas que tienen o pueden tener acceso a armamento de largo alcance o armamento de corto alcance, inclusive ni siquiera armamento, sino a las llamadas tonfas, haciendo huelga, protesta o paro de forma armada o con armas veladas. Esto está absolutamente prohibido y constitucionalmente no es posible, doctor Juan Fernando, y para toda su audiencia. María del Pilar Rodríguez tiene pregunta. Doctor Andrés, buenos días. Bueno, no, ya buenas tardes, 12:16, avanza el reloj. Consultarle por la policía como tal, como la institución, por todo lo que se ha presentado en Colombia con esta entidad. ¿Usted considera que cómo puede de alguna manera cambiarse esa percepción que se tiene, que se queda en percepción, en estigmatizar a unos pocos frente a las actuaciones de unos pocos también? O mejor cambio el panorama, de estigmatizar a toda la institución por las acciones de unos pocos, cómo devolverle la confianza a la ciudadanía por parte de la institución. Es decir, muchos todavía la defienden, tienen esa confianza, pero el daño que se está haciendo en redes sociales y a través también de todo lo que ocurre en las movilizaciones, pues también es evidente. ¿Cómo contrarrestar eso? ¿O es algo que tiene que verse en medio de un panorama donde pues unos alaban su labor y otros la rechazan? Pilar, te agradezco mucho por la pregunta y creo que es clave explicarle a la ciudadanía que el desprestigio, no solamente de la policía, no solamente de las fuerzas militares, no solamente del Ministerio de Defensa, sino de todo el aparato estatal, es una de las estrategias que vienen utilizando los enemigos de la democracia, que ya todos los que nos están escuchando en este momento saben quiénes son. Pero específicamente sí tienen que atacar a la policía y específicamente tienen que atacar al ESMAD, porque es quien viene desde 1999, eso habrá que explicárselo a la ciudadanía que no lo sabe. El ESMAD no se lo inventó este gobierno, el ESMAD no se lo inventó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El ESMAD es un diseño que opera en más de 130 países del mundo, que son escuadrones antidisturbios, y que lo trajo el gobierno del doctor Andrés Pastrana Arango en el año 99, y lo atacan precisamente porque ha sido tan efectivo, ha tenido tanta eficiencia el trabajo del ESMAD, que es un cuerpo especial de la policía, que definitivamente lo tienen que, ellos se pusieron un objetivo, que es terminarlo, que es acabarlo y que no exista más ESMAD en Colombia. De hecho, es tan cierto eso, el senador Iván Cepeda, acompañado del senador Sanguino, presentaron un proyecto de ley, eso fue el año pasado, para que por medio de un proyecto de ley se termine el ESMAD. Imagínense pues la gravedad. Y creo que lo que hay que hacer es primero entender la naturaleza del ESMAD, entender la naturaleza de la policía, qué complejo es el reclutamiento de las personas, qué complejo es la formación de nuestros jóvenes que van a ingresar a la policía, el ingreso, la convocatoria, la formación, y que tenemos que tener una mejor policía, claro que sí, eso es un llamado en todo el mundo, no es una situación solamente de Colombia, fíjese lo que están viviendo en los Estados Unidos después del señor Floyd, en la propia Francia después de los ataques de los chalecos amarillos. Pero eso no quiere decir que haya que acabar la policía. La policía es un elemento esencial de la democracia. Las Fuerzas Armadas son los pies de la democracia, son las bases y las columnas sobre las cuales descansa la coercibilidad del derecho, y sin coercibilidad del derecho pues no tenemos Estado. Es así de simple. Si no tenemos ni siquiera la capacidad de hacer cumplir, incluso por la fuerza cuando toque, el ordenamiento jurídico en Colombia, no tendremos ningún tipo de Estado. Entonces yo creo que es una labor muy pedagógica y que agradezco mucho al doctor Juan Fernando, a la doctora Caterina, a ti, a unos medios de comunicación, porque no son todos, esta pedagogía que se puede hacer para la ciudadanía, y que ellos, que la ciudadanía, entendiendo un poco más la naturaleza y las funciones de cada una de las fuerzas, creo que se van a acoger mejor. Pero eso también es una labor pues del gobierno nacional, y va a ser una excelente labor de, ¿cómo decirlo?, pedagogía y marketing para que la mayoría de la población lo entienda, y creo que también tiene que ver mucho o está muy ligado a los temas de la formación ciudadana
que hemos perdido mucho porque tristemente ya ni siquiera cívica están dando en los colegios, han ido quitando los elementos de historia también, y sin entender todo lo que hemos vivido y todo lo que ha costado sacar esta democracia adelante, va a ser muy difícil poder hacer esos ejercicios pedagógicos. Albeiro Posada. Andrés Úsuga, un saludo muy especial con las buenas tardes. No, es indiscutible pues que la policía no se puede parar ni se puede acabar, pero también tenemos que entender que dentro de la policía hay gente joven, gente que le presta un servicio al país y le presta un servicio a la sociedad, pero hay momentos en que uno siente que la policía no está funcionando correctamente. Por ejemplo, cuando usted está recorriendo algunas zonas de las ciudades y no ve un policía a la legua, pasa lo que pasa y no aparecen. Y yo creo que aquí lo que falta es que sea una autoridad, que sea una policía con control, porque tampoco es bueno cuando uno observa cómo algunos agentes de la policía buscan los sitios más oscuros para comenzar a hacer su trabajo. Esto no queda bien y no le deja a uno una buena sensación, que a uno lo pare la policía en el punto más lejano de toda la sociedad, en el punto del bosque prácticamente, como quien dice, actuando de una manera soterrada. Entonces, yo creo que ahí tenemos que entender que si hay control, manejo, hay respeto por parte de la sociedad, pero sucede y suele sucedernos que en el momento en que uno necesita un policía, vaya, encuéntrelo pues. Entonces se pregunta uno, ¿y dónde están? Pregunto yo, Andrés. Sí, doctor Beiro, es muy interesante tu pregunta porque nos presenta la paradoja de la policía y la paradoja con el ciudadano. Recorremos durante varios kilómetros la ciudad o no sé, alguna carretera y no vemos ni un policía. Entonces ahí nos quejamos por ausencia de policía. Pero cuando entonces se quiere invertir en un mayor pie de fuerza para la ciudad, un mayor pie de fuerza para el país, muchas personas que se quejan de la ausencia de la policía, esas mismas atacan al gobierno nacional, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Defensa, porque se vaya a hacer una mayor inversión en fuerzas del orden. Es una gran paradoja y no discuto, de hecho estoy muy de acuerdo contigo en que debe mejorar la calidad humana de nuestros policías, pero eso, la única forma de hacerlo es por medio de tener unos mejores ciudadanos también, porque nuestras fuerzas armadas, nuestras fuerzas de policía y militares son simplemente el pueblo en armas. Ellos no son extraterrestres, ellos no vinieron de otro país a vestir el uniforme. Es lo que da la tierrita, como dicen por ahí. Entonces, y adicionalmente a lo que da la tierrita, si no les damos una buena formación, si no les damos una buena capacitación, si no escogemos los mejores ciudadanos para que integren la policía, va a ser muy difícil que tengamos una buena policía. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero claro, adicionalmente a eso, también tiene que haber unos mejores ciudadanos, porque no puede ser. Entonces, mejoremos la policía, pero si nuestros ciudadanos incluso le terminan quitando, como hemos visto, en barrios de la ciudad de Medellín y de Bello, y algunas otras ciudades del país, los delincuentes de la patrulla o de la mano a la Policía Nacional, delincuentes absolutamente comprobados, entonces no habremos logrado nada. Creo que es un trabajo conjunto entre el Estado, el gobierno, por tener una mejor policía, y también la ciudadanía de colaborar a las fuerzas del orden y a las autoridades, de que saquemos esto adelante entre todos, porque las fuerzas del orden solas evidentemente no lo podrán hacer. El doctor Andrés Úsuga, profesor universitario, analista político, nos ha acompañado hoy para saber qué es lo que está sucediendo, que están con sus deseos lo piensan y los pensamientos no siempre se hacen realidad. Lo que quiere decir, y lo que le escuchamos hoy al doctor Andrés Úsuga, es que hay unos parlamentarios, incluso uno de ellos precandidato presidencial, que están tratando de fracturar por dentro a la policía, y situación que no se debe permitir, porque eso es un cuerpo cohesionado que nos ha protegido y nos protegerá la democracia en Colombia. Un abrazo grande para usted, doctor Andrés Úsuga. Muchísimas gracias para usted, doctor Juan Fernando, a toda la mesa y a todos los oyentes. Evidentemente me entendió